hermanos, todos los días son iguales. Hay alguienes sí lo ven diferente, pero en realidad son iguales, ¿no? Pero estas fechas nos dan la oportunidad, como es un ciclo que se termina, pues nos dan la oportunidad como creyentes de poder evaluar, de poder ver, de poder retroceder, ver cómo estamos viviendo, de qué manera estamos viviendo. Y bueno, es algo que sin duda eh, podemos aprovechar, y por eso estamos también viendo estos pasajes que nos recuerdan la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios y la gratitud con la que nosotros debemos de presentarnos delante de nuestro Dios. Me gustaría, hermanos, que me acompañara al libro de Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, verso 28. Mire el pasaje que vamos a leer. Mire el pasaje que vamos a estar leyendo. Mire lo que dice. Solo vamos a leer todos juntos el verso 28. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, hermanos, todos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Oremos, hermano. Bendito Dios, Señor, Dios de los cielos, Padre celestial, Dios nuestro. Agradecidos estamos, Señor Padre, porque durante todo este año has hablado a nuestras vidas y nos has permitido estar, Señor Padre, atentos a tu palabra. Señor, eso es gracia, eso es misericordia, eso es, Señor, bondad tuya, Señor, para nosotros. Así que, Señor, en esta hora, nuestros corazones, Señor, se rinden delante de ti esperando tu palabra, esperando que esa palabra, Señor, que traes para nosotros sea una palabra de desafío, sea una palabra, Señor, que confronte nuestras vidas, pero al mismo tiempo confiamos en que esa palabra transforme nuestras vidas, que la obra de tu Espíritu Santo, el que actúa en nosotros, hablando, exhortando nuestras vidas y encaminando nuestras vidas, Señor, a ti esté obrando en este momento en nuestras vidas y corazones. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas veces, cuando se termina el año, eh, tendemos a traer cosas del mundo, ¿no? Y obviamente, pues pasamos tiempo en el mundo. Dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Pero en ocasiones, hermanos, nos envuelve el mundo. Y la forma en que el mundo nos envuelve, pues es en relación a sus pensamientos, filosofías y todas esas cosas. ¿Qué significa? Que ah, podemos estar adoptando ciertas ideas o filosofías del mundo respecto a las misericordias de Dios, a la bondad de Dios, a la fidelidad de Dios y a las bendiciones de Dios. Y entonces cuando vemos estas fechas, todo el mundo voltea hacia atrás y puede pensar lo siguiente: no, ¿cómo me fue este año? Y entonces agradecemos a Dios porque según nosotros, bajo la perspectiva del mundo, que es tener, poseer, tener dinero, una buena casa, salud inclusive, todas esas cosas se acumulan y
decimos al final, Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Porque tuve. ¿Por qué? Porque ahora tengo. ¿Por qué? Porque me permitió llegar hasta este momento. Y claro, todas esas cosas son para agradecer al Señor, sin duda. La palabra dice que hay que agradecer a Dios en todo. Y todo es todo. Si estamos aquí, si tenemos algo, etcétera, todo es gracias a quién? A Dios. Pero, muchas veces podemos confundir este todo con cosas materiales, solamente. Y las cosas materiales, dentro de las cosas materiales, entramos aún hasta nosotros. Y entonces cuando decimos vamos a agradecer al Señor, sí, ¿por qué? Porque tuve, porque me dio, porque tuve trabajo gracias al Señor, porque me permitió tener algo gracias al Señor, me permitió tener salud gracias al Señor. Sí, gracias. Pero eso no es todo. Ni siquiera, escúcheme, es lo más importante. Hoy no venimos solamente a agradecer al Señor por lo que nos permitió tener, ni tampoco venimos agradeciendo al Señor por lo que no nos permitió tener. No. Hoy venimos a recordar una vez más lo más importante y trascendental de la vida, de nuestra vida. La razón de nuestra vida en este mundo, fíjense, el hilo negro, ¿no? ¿Nunca se ha preguntado cuál es la razón de nuestras vidas en este mundo? Yo creo que todos, ¿no? ¿Cuál es la razón, hermano? Como creyentes de nuestras vidas. ¿Cuál sería la bendición más grande que nosotros podamos obtener de parte de Dios? Y entonces, si se han dado cuenta, estas últimas predicaciones, ya tenemos como un mes, más o menos un poquito más, que hemos estado viendo acerca de este tema. ¿Por qué? Porque yo creo que es necesario, como le dijo Pablo a los filipenses, no me canso de recordarles las mismas cosas, porque beneficioso es para ustedes. Y otra vez el Señor va a hablarnos acerca de este punto. Leímos el capítulo 8, verso 28, donde este texto menciona y dice lo siguiente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces tenemos que definir antes de esto, ¿qué es ese bien? ¿A qué se refiere la Biblia con ese bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque bien, nosotros podemos decir, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo estuvo este año? Bien. Pero el bien para nosotros, hermanos, trasciende más allá de un simple estado de ánimo, inclusive de salud, inclusive económico, trasciende más allá. Porque en este mismo capítulo 8, hermanos, en el verso 15, dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos como Abba Padre. Dice el verso 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tomando en cuenta que somos hijos de Dios y que esto lo hizo Dios a través de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, y que somos adoptados a través de Él, ahora como hijos de Dios, ¿cuál sería nuestro mayor bien?
hacia dónde Dios dirige nuestras vidas para que obtengamos el mayor bien que hay. Siendo lógicos, no pudiéramos hablar de un bien en el mundo, ni material, porque de ahí nos sacó. ¿Sí me explicó? El mundo dice que está bien cuando tiene, cuando posee, cuando tiene salud. Eso es lo que dice el mundo. Pero cuando Dios nos saca del mundo, hay un bien que nosotros tenemos que entender por sobre todas las cosas. Y eso está aquí en el verso 17. Y si hijos, ¿qué? También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos, ¿qué? Glorificados. Entonces examinemos un momento este texto. ¿Qué nos dice la Biblia? Que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces hay una herencia. Obviamente la herencia, que es recibir algo de parte de alguien gratuitamente, ¿o no es así? Las herencias, ¿cómo se reciben? Gratuito, simplemente te lo da porque quiere, ¿o no? Ahora, esta herencia que vemos en el verso 17, ¿qué es? Dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Entonces, miremos un poco esa herencia que a nosotros se nos va a entregar, hermanos, como hijos de Dios. Nosotros entendemos que esta herencia, según Pedro, primera de Pedro, ya hemos ido, vamos una vez más, hermano, primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios, dice el verso 3 de primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, ¿para qué, hermanos? Para una esperanza viva por la resurrección, ¿de qué, hermanos? De los muertos. Entonces, mire, ¿qué está involucrado aquí? Dios Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección y de su muerte, nos hizo renacer, somos nuevas personas, por su gracia y su misericordia. ¿Para qué? Verso 4. Vamos a leer juntos el verso 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces la Biblia nos dice, hermanos, que hay una herencia. Mire, nosotros ya somos salvos, pero viene una salvación perfecta. Nosotros ya vivimos en el reino de Dios, pero hace falta que nuestros cuerpos sean transformados para vivir plenamente en la presencia de Dios con cuerpos transformados. Entonces, esa herencia que menciona aquí, incorruptible, inmarcesible e incontaminada, está reservada ¿dónde? En los cielos. Esa herencia, hermanos, que tenemos reservada y que se nos va a entregar en los cielos, es una herencia que tiene la garantía de que se nos va a entregar. ¿Cómo? Vamos al libro de Efesios. Efesios, hermanos, capítulo 1. Verso 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esa herencia que vamos a recibir está garantizada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que entender y tenemos que darnos cuenta de qué es lo que en realidad se nos está diciendo en estos capítulos, la herencia que se nos espera y cómo es que actúa Dios para que nosotros lleguemos a esa herencia. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque al final, todos los años que el Dios nos permita vivir, ¿para qué son? ¿Con qué propósito? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde, hermanos? ¿Hacia dónde? Hacia esa herencia celestial, ¿o no es así? Si regresamos al libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 17, dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Ahora, ¿qué vamos a heredar? ¿Cuál es la herencia en sí? ¿De qué estamos hablando cuando habla de heredar y de que esa herencia está en los cielos? Se está refiriendo a que nuestras vidas van a estar donde Jesús está. ¿Y dónde está Jesús, hermano? Está sentado a la diestra del Padre. Mire, vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, busque Apocalipsis, capítulo 3. Mire el verso 21. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Aquí se lo está diciendo a la última iglesia, a la iglesia de la Odisea, y le está diciendo Jesús a esta iglesia, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Entonces, según este texto, lo que Jesús está diciendo es que el que vence, que está hablando del creyente, ¿dónde va a estar? Donde está Jesús sentado en el trono del Padre, ¿cierto? Hermanos, ¿cuál es la herencia? Ponte a pensar, quiero que se ponga a pensar un momento. Yo sé que no podemos mirar esa herencia con nuestros ojos, pues está reservada en los cielos. Pero a través de la palabra sí podemos darnos cuenta, hermanos, de que esa herencia preparada por el Dios que hizo todo esto trasciende más allá de las cosas materiales. Es el punto final. Es lo mejor que nosotros pudiéramos tener. En realidad, ese es el bien que Dios nos quiere hacer. ¿Por qué Dios nos sacó del mundo? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nosotros llegáramos a heredar esa vida eterna juntamente con Cristo Jesús en la presencia de ¿quién? Del Padre. Ahora, si tenemos claro esto, ya tenemos mucho avanzado, sobre todo en nuestra mente. ¿Por qué? Regresemos a Romanos capítulo 8 una vez más. Aquí en el mismo verso 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Entonces, hay una herencia y vamos a heredar lo que Cristo también heredó. ¿Sí? Verso 18.
Perdón, ahí mismo verso 17. ¿Cuál es la condición? Si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, en medio de esta herencia, ¿qué hay? ¿Qué hay, hermanos? Hay padecimientos. ¿Y qué son los padecimientos? Situaciones que vienen a nuestras vidas, hermanos. Dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él, entonces padecer con Él es padecer lo que Él padeció. ¿Y qué padeció, hermanos? Es padecer juntamente con Cristo. Fue criticado, maltratado y muerto en este mundo. ¿Sí se explica? Entonces, ¿cómo es la vida del creyente en este mundo? ¿Cómo es? ¿Cómoda? ¿Es cómoda, hermanos? ¿La vida del creyente en este mundo? La realidad es que no. ¿Cómodo se sienten las personas que participan de las mismas cosas del mundo? Esa sí es comodidad. Cómodo se siente la persona que piensa igual que las demás personas y convive con esas personas. Y ahora sí anda como pez en el agua. ¿Por qué? Porque piensa, vive como esas personas. Pero la realidad es que el creyente vive en el mundo, hermanos, difícilmente. Porque es criticado, porque es rechazado, porque es vituperado, porque la gente quiere escarnecerle. Cuando una persona quiere vivir, hermanos, conforme a Dios, es criticado, aún en su propia familia. Eso entra dentro de los padecimientos que menciona aquí, juntamente con Él. Por lo tanto, dista mucho de que Dios esté prometiendo algo en este mundo. La herencia no está aquí, no es terrenal, hermanos, no es en el mundo, sino que es una herencia que trasciende más allá de este mundo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces todas las cosas que pasan a nuestras vidas son parte del padecimiento que Dios permite en nuestras vidas. ¿Para qué? Leo lo que sigue en el verso 17. Para que juntamente con Él, ¿qué, hermanos? Seamos glorificados. ¿Qué es esto de seamos glorificados? Un nuevo cuerpo en nuestras vidas. Un cuerpo como el de Cristo. Vamos a verlo una vez más. Filipenses, por favor, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Verso 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor ¿qué? Jesucristo. Ahora, verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Cuando venga Cristo, ¿qué vamos a recibir? Un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado como el que recibió Cristo. Hermanos, hacia allá vamos. Esa es nuestra herencia. ¿Y qué es lo que se promete? Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21. Voy a leer el verso 1, dice,
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces estamos hablando de el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo que Dios va a hacer después de todo esto, hermanos. En ese lugar, verso 4, vamos a leerlo juntos. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. ¿Hacia dónde vamos? Hacia este lugar. Pero mientras estemos en este mundo, ¿qué va a haber? Padecimiento. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que lleguemos a dónde? A esa glorificación. Regresemos al libro de Romanos. Verso 18. Vamos a leerlo juntos, dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Miren lo que Pablo entiende. ¿Qué entiende Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Dice, tengo por cierto, está totalmente seguro. ¿De qué está seguro Pablo? De que las aflicciones del tiempo presente no se comparan ni son comparables con qué, hermanos, con la gloria que vamos a recibir. La realidad, hermanos, es de que entonces los padecimientos son inevitables, las situaciones adversas son inevitables. La realidad, como dice el libro de Eclesiastés, es que tanto el justo como el impío en el mundo padecen las mismas cosas. ¿O no? En el mundo festejan y el creyente también celebra. En el mundo se enferman y el creyente también se enferma. En el mundo batallan por la economía y el creyente de igual manera. En el mundo no hay esa diferencia como tal. Padecemos las mismas cosas, ¿o no? En el mundo hay muerte, fallece una persona y en los justos, hermanos, también. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Hacia dónde va esto? Dice el verso 18, lo vuelvo a leer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de qué? De manifestar. Entonces, no tiene ya sentido mirar acerca de si nos fue bien o mal, si tuviste, no tuviste. No. Todas esas cosas, hermano, quedan a un lado. ¿Por qué? Porque hacia dónde miramos. Hacia la herencia que vamos a recibir. Entendemos que mientras llega ese momento, vamos a padecer lo mismo que padeció Cristo. Por lo tanto, no espero de este mundo cosa mayor ni satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas son tanto buenas como malas según nuestra mentalidad, hermanos. Según lo que para nosotros es bueno y según lo que para nosotros es malo. Todas las cosas, todo lo que vivimos este año, Dios lo permitió, ¿para qué? Para bien. Ahora, definamos ya entonces qué es bien. ¿Para qué?
Miren, si Dios no está mirando lo momentáneo, lo que estamos viviendo ahora solamente. ¿Qué está mirando? El punto final. El bien para nosotros, hermanos, no es que en algún momento estés bien económicamente. No, 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 no. Ni tampoco que en un momento te vaya tan bien que tengas muchas cosas materiales. No. Ni tampoco que en un momento estés sano y rebosante. No. Dios, hermanos, el bien que está para nosotros, que planea para nosotros, está en esa herencia. Entonces, todas las cosas que vivimos este año, Dios las permitió para nuestro bien. O sea, ¿para qué? Para que nuestra vida siga bajo el propósito de Dios para heredar esa herencia reservada para nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Independientemente de cómo estemos ahora y de cómo nos, de cómo nos haya ido en este año. No importa. Aún las cosas malas, según nosotros, actúan ¿para qué? Para un bien. ¿Y cuál es ese bien? La salvación gloriosa de Dios, hermano. Que nosotros lleguemos a esa salvación perfecta. Pero la realidad, hermanos, la realidad es que el mundo nos envuelve y nos engaña. El mundo nos envuelve y nos engaña. ¿Por qué? Porque en el mundo el que muere, hijo, es una catástrofe. Pero el que vive, ¿qué dice? Ay, gracias a Dios se salvó. Sí, dice la Biblia que en todo hay que agradecer al Señor y todo está bajo el designio de Dios, sí. Pero en la Biblia encontramos, por ejemplo, a Esteban. Pobrecito, ¿no? ¿Cómo lo ve a Esteban? Era un hombre de Dios, ¿no? ¿Y dónde terminó? Terminó muerto en este mundo, pero ¿dónde terminó? ¿Sí se acuerda que él miró los cielos abiertos? O sea, en otras palabras, Dios le permitió ver a dónde iba. Pero sin en cambio a Pedro lo encerraron varias veces en la cárcel y no lo pudieron matar. Pero agarraron a Jacobo y Herodes lo mató. ¿Quién es el más bendecido? Ya ve que no podemos nosotros mirar. Si miramos las cosas como deben de ser, hermano, cambia nuestra perspectiva. Es que no importa si yo tengo más o menos que tú. Si tú tienes más que yo, no me importa, porque yo soy una persona bendecida. Sé a dónde miro y todos vamos a recibir esa herencia. Entonces no me importa cómo estamos viviendo en este mundo, cómo estamos padeciendo en este mundo. ¿Por qué? Porque Pablo lo entendió y dijo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. La realidad es que nuestras vidas van creciendo, envejeciendo y vamos a morir. Pero el mundo nos enseña una vez más, tú vive tu vida como tú quieras, intensamente. Al final moriremos. Pero la palabra dice, no, yo te rescaté para que tú llegues a algo mejor. Y te voy a dar una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos. Y esa es mi presencia, que tú estés conmigo. Ahí no va a haber más llanto, más tristeza, más dolor, ni muerte.
tendrás un cuerpo resucitado, un nuevo cuerpo. Seremos transformados. Entonces dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Quiero que vayamos un momento al libro de Efesios. Vamos a recordar esta parte, hermanos, que es también muy importante. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué, hermano? Con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Entonces la bendición no es terrenal, la bendición no son las cosas materiales. Hermano, no lo son. Debemos dar gracias a Dios en todo, sí. Gracias a Dios tenemos lo suficiente y tuvimos lo suficiente para mantenernos este año. Nunca nos quedamos sin alimento, nunca nos quedamos sin comida. Gracias a Dios, eso lo hace Dios, nosotros lo entendemos y debemos agradecer. Pero las bendiciones que Dios nos ha dado no son esas, no lo son. Dios te permitió un nuevo trabajo, un nuevo empleo, donde te pagan mejor. Sí, gracias a Dios. Pero eso no es la bendición de Dios, no lo es. La bendición de Dios que Dios da es su salvación en Cristo. Son bendiciones espirituales que van direccionadas a la herencia. Porque en el verso 13 y 14 nos está hablando del Espíritu Santo como garantía de esa herencia. Mire lo que voy a leer del verso 3 al verso 11. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vamos a enumerar esas bendiciones espirituales. Verso 4, leemos juntos, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuál es la bendición que Dios nos da? ¿Cuál es la primera bendición que Dios nos da? Nos escogió. ¿Cuándo, hermano? Eso fue, ni siquiera habíamos ni siquiera nacido, hermano. Entonces, ¿qué tiene que ver que tengas o no tengas lo que otros no tienen o tienen? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver nuestro cuerpo, nuestras vidas, si estamos sanos o enfermos? ¿Qué tiene que ver? Nada tiene que ver. Somos personas bendecidas. Todavía ni nacíamos, vamos pues. Y ya éramos personas bendecidas. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermano? O sea, vea. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. ¿Cuál es la bendición de Dios, hermano? Nos predestinó para ser adoptados sus hijos. ¿Cómo sus hijos? ¿Esto qué tiene que ver con las cosas del mundo? Nada. Entonces, si tienes o no tienes, ¿qué eres? Hijo de Dios. Y estás bendecido. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. Entonces nos escogió, nos hizo sus hijos, nos aceptó en Cristo. Todo esto es en Cristo. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces nos escogió, hermanos, nos adoptó como sus hijos, nos aceptó a través de quién? De Cristo, perdonando nuestros pecados,
limpiándonos de nuestros pecados, redimiendo nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la bendición, hermanos, que hemos tenido durante todo este año? Pero que seguramente pasamos por alto. ¿Por qué? Porque las cosas materiales son las que en ocasiones rigen nuestro estado de ánimo. Si tenemos o no, si hay o no hay. La realidad es esa, hermano. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, el darnos el conocimiento de su voluntad, el que tú conozcas la voluntad de Dios en su palabra, ¿qué es? La bendición de Dios. Es parte de la salvación de Dios. Es parte de la bendición de Dios. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. Leemos juntos, dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿En dónde termina todo esto, hermanos? En la herencia. Por lo tanto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? En él tuvimos herencia, habiéndonos predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas. Hermanos, somos personas bendecidas siempre, siempre. Amén. Somos personas bendecidas siempre. Esto no cambia, no se marchita, no se echa a perder. No, siempre somos personas bendecidas, independientemente lo que padezcamos en este mundo. Por eso cuando llega este fin de año y volteamos hacia atrás, lo único que podemos decir, hermanos, es gracias. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo Dios nos permitió seguir adelante ¿en qué? En esa salvación gloriosa rumbo a esa herencia que Él nos tiene preparada. Ahí está nuestra gratitud. ¿Qué es lo que cantábamos anteriormente? Gracias por tu obra en mi vida. Eres el único que puede hacer y transformar mi vida. Gracias porque durante todo este año pude conocerte y pude crecer en ti, en el conocimiento de Dios. Ahí está nuestra gratitud. Porque esa es la realidad, esa es la bendición más grande, independientemente de cómo estemos ahora. Siéntete como una persona bendecida por Dios. Porque Dios nos ha dado lo más grande que Él tiene. Entregó a su propio Hijo por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos y pudiéramos heredar lo que Él tiene preparado para sus hijos, su presencia. Entonces, ¿cómo tendremos que vivir el siguiente año? ¿Cómo cree que tenemos que vivir? Mirando siempre esa herencia, mirando siempre la obra que está haciendo en nosotros y mirando siempre su palabra. Y ese espíritu que trabaja en nosotros, que obra en nosotros, va a ir perfeccionando nuestras vidas. ¿Cómo te sientes? ¿Podemos agradecer al Señor, hermano? Vamos a agradecer. Cierre sus ojos.